¿Qué tal amigos? Estamos aquí para el repaso de la lección número 10. Con ustedes el pastor Luis Aguiluz y justamente ya acercándonos al final de este trimestre. La lección para esta semana se titula Los últimos días y nos presenta Marcos capítulo 13, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el templo? Jesús anuncia que pronto el templo llegará al final de su historia. Claro, los discípulos asociaban inmediatamente destrucción del templo con fin del mundo. Este punto se le conoce como escatología, ¿no? Escatología es el estudio de los tiempos finales. Así que Jesús está presentando aquí un tema escatológico, un tema que se refiere al final de los días en su segunda aplicación, porque la primera aplicación tiene que ir directamente con la destrucción del templo de Jerusalén y la segunda aplicación con el fin del mundo, con la llegada del Mesías en gloria y majestad. Así que la lección de esta semana nos presenta el tiempo de Jesús, el tiempo del fin, la segunda venida, la interpretación historicista que tiene la iglesia para este aspecto histórico y cómo el Señor presenta de una manera hermosa, profunda, pero también de una manera bastante clara, directa, lo que va a ocurrir al fin del tiempo. Así que eso es lo que vamos a estudiar en la lección de esta semana. Mis queridos amigos, queremos agradecerles desde aquí por todo el apoyo que nos brindan, por su compañía semana a semana, por ese deseo que tienen de conocer la palabra de Dios, de buscar siempre el sentido, el mensaje, la profundidad que tiene la palabra de Dios para poder compartirla con otros. Hacemos nuestra parte y queremos que ustedes también nos apoyen. Y gracias a los que se han suscrito, y si todavía no te has suscrito, te animamos para que lo hagas. Y quisiéramos también desde aquí agradecer a nuestro hermano Ezequiel Peña, quien semana a semana nos acompaña con el versículo de memoria, el versículo cantado. Así que vamos a dejar a nuestro hermano Ezequiel Peña y luego regresamos para el desarrollo de la lección. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces Él enviará a sus ángeles y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces Él enviará a sus ángeles y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Bien, mis amigos, vamos a repetir una vez más el versículo de memoria para nuestra lección que se titula Los últimos días. El versículo está en Marcos 13, versículos 26 y 27. Dice la palabra de Dios: Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces Él enviará a sus ángeles y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. La lección de esta semana es una lección
que está enfocada directamente a lo que acontece en los últimos días de Jesús con relación al templo, y también Jesús lo manifiesta en una forma profética, ¿no? Jesús es el profeta por excelencia, nos, nos manda hasta el tiempo del fin, cuando Él ha de venir en gloria y majestad y cuando todos los elementos serán deshechos en ocasión de su venida. Por esta razón, cuando Jesús les dice a los discípulos, ¿no?, que todas estas cosas han de acontecer, los discípulos estaban un poquito asustados, pensando de que esto ya es el fin del mundo. ¿Quién va a destruir este templo tan majestuoso? Tremendas rocas, tremendas construcciones. Pero Jesús estaba hablando de un acontecimiento que es sobrenatural. ¿Cuál iba a ser la suerte del templo? Jesús hablaba de los tiempos finales. Jesús hablaba de los tiempos finales del pueblo de Israel en primer lugar y de toda la humanidad en segundo lugar, en una forma escatológica. Como le hemos mencionado, la escatología es el estudio de los tiempos finales. Entonces, Jesús nos muestra lo que va a ocurrir en el futuro. Y estas profecías se manifiestan no solamente en Marcos capítulo 13, sino también en Mateo 24 y en Lucas 21, que nos hablan del tiempo del fin, tiempo de Jesús, tiempo cuando vendrá el Señor por segunda vez. ¿No? Todo esto está presentado en una línea cronológica. Por eso que nosotros mencionamos que la interpretación no es preterista, o sea, al pasado, ni futurista, o todo al futuro, sino es historicista, que se va desenvolviendo y desarrollando a través de la historia. Nosotros aquí en Marcos capítulo 1, versículo 15, ya habíamos estado analizando anteriormente, estudiando cuando tuvimos en ocasión, ¿no?, en las lecciones primeras, que nos dice aquí, en 1.15 dice, decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? El tiempo de acuerdo a las profecías de Daniel, cuando nos habla acerca de las 70 semanas, ¿no? Y también nos habla de la abominación desoladora, que es pues la destrucción de Jerusalén, el templo. Esto es lo que en pocas palabras nos presenta la lección. Muestra que el Señor tiene control de la historia. Nos muestra que todo fluye de acuerdo a los designios de Dios y que el Señor anuncia todos los acontecimientos a su pueblo, lo prepara, lo anticipa, le informa las profecías que van a ocurrir. Y estas profecías, que es un anuncio de lo que va a ocurrir, son noticias agradables, son noticias buenas o son las buenas nuevas. Eso es pues el Evangelio. Ujú. Y antes de ir desarrollando todos estos acontecimientos, un poquito antes, justamente en el libro de Marcos capítulo 12, versículos 41 en adelante, el Señor allí en el templo observa algo muy interesante. A una viuda que se acerca a los lugares en donde se depositaban las ofrendas. Y esta viuda, ¿no?, en este templo majestuoso, un templo que había sido terminado en el año 60, ¿no?, después de 40 años de estar en funcionamiento, bueno, prácticamente desde el año 20 que se construyó antes de Cristo, ¿no?, hasta el año 60 que fue destruido. Estas construcciones maravillosas mostraban el poder. Entonces allí en el atrio muchos venían trayendo sus ofrendas, ¿no?, en lo que se conoce como el patio de las mujeres. Y allí habían 13 canastas y venían los fariseos, los ricos, y traían de la abundancia, podríamos decir, de lo que les sobraba. Pero se acercó una viuda y dio dos blancas, ¿no?, que son dos lepta, que es 1/32, ¿no?, de un denario, o sea, una 32ª parte de un denario, que el denario era el jornalero, ¿no?, lo que le pagaban
El jornal de un obrero en un día era un denario. Y ella trajo una porción muy pequeñita. Pero Jesús destaca la ofrenda de esta mujer. Jesús dice que ella dio de lo que tenía, de su pobreza. Los otros daban de su abundancia, de sus riquezas. Jesús menciona aquí que no es lo importante la cantidad que uno dé, sino el espíritu, lo que motiva a esa dadivosidad. Si tu dadivosidad es motivada por ese desprendimiento, por ese deseo de cumplir con Dios, de agradar a Dios, no solamente demostrar, de que los más lo vean, de que la gente esté observando cómo uno da, cuánto uno da, eso no es lo correcto. Aquí Jesús está dando una lección de administración de recursos. Jesús está mostrando que nosotros debemos ser buenos administradores, que debemos ser buenos mayordomos, pero que más que todo esto debemos ser fieles y leales a lo que Dios nos ha dado. También Jesús nos muestra que Él está de acuerdo con los que dan de manera desprendida y Él bendice a estos hombres y mujeres dadivosos. También recordemos que el retener los diezmos y las ofrendas es estar atado a las acciones de los líderes. Si estos líderes están mal, no doy. No, nosotros debemos estar atados a la palabra de Dios, no a las acciones de los líderes. Si los líderes actúan mal, si malversan los fondos, Dios le va a pedir cuenta a ellos. Pero nosotros cumplimos con el Señor, nosotros fuimos fieles a la palabra del Señor. Así que la dadivosidad es una expresión de gratitud a Dios. Es una muestra de un corazón agradecido por las bendiciones que Dios nos da cada día, cada instante. Entonces, aquí vemos este escenario. Está en el templo, una viuda se acerca y da de todo corazón, mientras que los fariseos y los ricos están haciendo un espectáculo, ¿no? Para que manifiesten su orgullo, su pompa, su poder, lo que ellos, ¿quién tiene más? En este escenario Jesús está viendo, está observando cómo se ha perdido la religiosidad, se ha perdido el sentido por el cual el templo se había levantado, en donde se iba a manifestar la Shekinah o la gloria de Dios. Pero ahora más bien se estaba mostrando la gloria de los hombres, el poder que ellos podían conseguir y alcanzar pensando que era de ellos y no de Dios, quien es el que da las riquezas. En este contexto, entonces Jesús viene y les dice que no quedará piedra sobre piedra. El templo del Señor se ha pervertido. No quedará piedra sobre piedra. Así en Marcos capítulo 13, versículo 1 dice, al salir Jesús del templo dijo a uno de sus discípulos, le dijo, no, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús estaba mandando un mensaje de amonestación, una reprensión. Estaba mostrándoles que las profecías del Señor se iban a cumplir y que esto iba a ser el fin. Entonces, eh, Jesús está hablando de la destrucción del templo. No quedará piedra sobre piedra, es un mensaje de destrucción, de juicio, ¿no? Em, Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I, dice que el templo era algo majestuoso, que cuando uno llegaba a Jerusalén y veía esos techos, esas construcciones, reflejaban eh, e- el, el oro, ¿no? La luz, la luminosidad, se veía todo maravilloso. Y dice que en el pórtico real habían como 162 columnas y estas piedras eran tremendos bloques de piedra que pesaban miles de kilos. Y dice, viene la destrucción. Todo esto que ustedes ven, que es la gloria de los judíos, no quedará más. El fin del mundo era para los judíos, para los discípulos, para los apóstoles. Esto era el fin del mundo. Llega el día en que no quedará piedra sobre piedra. Aquí en Marcos capítulo 13, versículo 5 dice, Jesús respondiéndoles comenzó a decir,
Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, pero cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque esto es necesario que suceda, pero aún no es el fin. Pues se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrán hambres y alborotos y principios de dolores son estos. Aquí Jesús está mencionando lo que va a venir, cómo los discípulos van a tener que enfrentar su ministerio frente a todas estas adversidades antes del tiempo del fin. Van a ser perseguidos, van a ser encarcelados, van a ser ejecutados. El Señor está anticipándoles, está mostrándoles las dificultades, el costo del discipulado. No es fácil seguir a Jesús. Hay un costo detrás de todo esto. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que nos quiere ver muertos. Pero el Señor dice que no los va a dejar solos. También les advierte, no se dejen engañar. Cosas terribles van a pasar. El Espíritu Santo, dice, os enseñará las cosas que habéis de decir y que habéis de hablar. Dice en el versículo 11, pero cuando os lleven para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os sea dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Por eso es importante el estudio de la palabra de Dios. Por eso es importante la oración. Por eso es importante convivir entre personas de la misma fe, para que vaya quedándose en nuestra mente el conocimiento de la palabra. Y cuando vengan los tiempos difíciles y no tengamos una Biblia a la mano, la tengamos en nuestra mente y escrita en nuestros corazones. El Señor quiere que nosotros seamos fieles, que nosotros compartamos la verdad y que nosotros podamos estar firmes en los momentos difíciles, no tener temor a las pruebas, a las adversidades, a las dificultades ni al peligro. El Espíritu Santo estará con nosotros. El Señor lo prometió, estará acompañándonos todos los días hasta el fin del mundo. Entonces va a venir esa gran desolación y va a venir esa gran abominación desoladora, la cual habla en el capítulo 13, versículo 14, y dice, pero cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, pues donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Ay de las que estén encintas, de los que críen en aquellos días. Orad para que vuestra vida no sea en invierno y porque aquellos días de, desde la tribulación y la creación que Dios hizo hasta este tiempo, ni lo habrá. Una gran tribulación. Mis queridos amigos y hermanos, el Señor está hablando ahora la relación que hay entre Él y las profecías del profeta Daniel. Se están llegando a cumplir. El profeta Daniel escuchó claramente el mensaje profético. 70 semanas están determinadas para tu pueblo y para la santa ciudad. Estas 70 semanas, proféticamente hablando, representan 490 años y ya estaba por cumplirse. El tiempo estaba llegando y llegó el año 34, justamente cuando se destruyó el templo y la ciudad. Esa es la abominación desoladora de la cual habló el profeta. Imagínense destruir la casa de Dios, el templo, la ciudad gloriosa. Qué terrible. No aquí está hablando acerca de lo que muchos dicen, ¿no? Ese sacrilegio que realizó Antíoco Epífanes en el siglo II, ¿no? No, 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 no. Aquí está hablando de aquellos estandartes paganos romanos que fueron introducidos en el templo allá por el año 60 después de Cristo. Y esta también a la vez fue una señal para que los cristianos huyeran, porque venía la destrucción del templo. Y el Señor le dio una señal cuando los ejércitos de Tito estaban retrocediendo para tomar refuerzos y regresar y tomar la ciudad. Esa fue la señal. Los hijos de Dios, mientras que los judíos iban a perseguir a los romanos, ellos tuvieron tiempo para salir, porque si no salían iban a ser destruidos completamente. El Señor anunció
y su palabra se cumplió. El Señor profetizó que esto iba a ocurrir y los que estuvieron atentos a su palabra, siguieron el consejo de Dios y actuaron en el momento indicado, se salvaron. Por esto es importante que nosotros también escuchemos la palabra del Señor. Porque aquí dice, y el príncipe que ha de venir, vendrá. Cuando llegó el Mesías, ese Mesías es Jesucristo, pero el príncipe que llegó es Tito, el que vino a ocupar esa ciudad, a ocupar Jerusalén. Así que el Mesías estaba presente y aquel príncipe vino, ¿no? Vino también y estuvo presente. Uno que vino para restaurar al pueblo, para restaurar la iglesia, para establecer el medio de salvación. Y el otro vino para cumplir las profecías. El príncipe, ¿no? Tito, vino para que de esta manera el pueblo judío tuviese su sanción, tuviese su amonestación y para que ellos entendiesen que lo que habían hecho no era lo correcto. Habían crucificado al Mesías, habían destruido al Señor provisionalmente, porque el Señor luego resucitó y mostró la victoria que viene cuando uno confía en el Señor. La lección nos muestra que viene una gran tribulación. Aquí en Marcos 13:19 nos dice, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios hizo, hasta este tiempo, ni la habrá. Y el 20 dice, y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó aquellos días. Aquí nos presenta cómo el Señor actúa para preservar la vida de sus hijos. En el libro El deseado de toda la gente, página 584, hay una cita que dice, durante más de 1000 años iba a imperar sobre los seguidores de Cristo una persecución como el mundo nunca antes había visto ni conocido. Esta persecución proféticamente era aquella que estaba relacionada con el tiempo, tiempos y medio tiempo, que a la vez es la profecía de los 1260 días o la profecía de los 42 meses. La misma profecía que apunta a un tiempo específico, 1260 años de persecución a la iglesia del Señor, desde el año 538 hasta el año 1798. Ese año, Napoleón envía al general Berthier para tomar preso al Papa, lo toma preso y en el cautiverio, en la cárcel, un año después muere. Así que durante esos 1260 años hubo una cantidad de muertos, persecuciones atroces. Los hijos de Dios fieles que buscaban que leer la Biblia eran llevados al Santo Oficio, a la Santa Inquisición, a los autos de fe. Y todas estas torturas y todos estos sufrimientos lo pasaron por levantar y exaltar el nombre de Cristo, por predicar las buenas nuevas. Ya la palabra de Dios había mencionado claramente que esto iba a ocurrir, pero dice que el Señor acortó los tiempos de antemano por medio de actos precisos, ¿no? Por ejemplo, la reforma. La llegada de la reforma hizo posible que se presentaran cambios, que los gobernantes reaccionaran y que defendieran a sus líderes religiosos y de esta manera comenzó a frenarse la persecución y comenzó a darse un corte directo a ese sistema destructivo, dañino y homicida. La iglesia fue detenida. El Señor nos dice que esto también va a volver a surgir, porque la herida mortal será sanada. En Apocalipsis 13 nos dice que ese poder, cuerno pequeño, poder papal, será sanada. Juntamente con otro poder político se unirán para ahora realizar una obra mucho más grande, a la cual tenemos nosotros que estar atentos y preparados. El Señor dice, ojo, cuidado, van a venir falsos profetas y falsos cristos, justamente antes de la venida del Señor.
Y estos falsos profetas y falsos Cristos lo que van a hacer es engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Por eso, si nosotros estamos atentos a la palabra de Dios, entonces no va a haber problema, porque el Señor nos va a guiar. Y mis queridos amigos, mis queridos hermanos, cuando nosotros conocemos las profecías del Señor, nos ayudan para ver lo que viene. Pero cuando nosotros conocemos a Cristo, nos ayuda para salvarnos de lo que viene. Esa destrucción que va a llegar a los impíos será porque no aceptaron a Jesús, porque se dejaron llevar por los engaños de Satanás, porque prefirieron las tinieblas a la luz, porque no abrieron su corazón y se dejaron llevar por las enseñanzas del Satanás y también por la influencia de aquellos que no siguen a Dios, que están con sus corazones entenebrecidos, endurecidos y encallecidos. Pero aquellos que son sensibles a la voz de Dios escucharán su llamado y harán cambios y pedirán ayuda a Dios para seguir adelante, porque Cristo viene pronto. Y aquí termina la lección mencionándonos que la venida del Hijo del Hombre es un evento que va a suceder de todas maneras. Aquí en el libro de San Marcos, capítulo 13 y versículo 24 nos dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará sus ángeles y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. ¿Sí? Las señales en el sol, la luna y las estrellas son acontecimientos astronómicos que marcan el inicio del tiempo del fin. Justamente cuando comienza la reforma en esos años es cuando ocurren estos acontecimientos, el oscurecimiento del sol, la luna, las estrellas. Esto es una muestra de que ya empezaba el tiempo del fin y nos da una evidencia certera, ¿no?, de que ese despertar religioso, de que esa gran reforma, de ese gran avivamiento traía como consecuencia un despertar en el estudio de la Biblia. Y mientras la gente buscaba de la Biblia, iba encontrando y descubriendo verdades que habían estado ocultas por 1260 años. Lo que pasa es que muchos no tenían la disposición de aceptar nueva luz y se quedaban con lo que habían conocido. Y entonces formaban su grupo, formaban su iglesia, y mientras descubrían más cosas no las querían aceptar y aparecían más grupos, pero todo esto tiene un fin: mostrar el camino de salvación, porque el Señor se va a ir revelando cada vez más. Y si aquellos que están en uno u otro camino ven la luz del Señor y vienen y se unen al camino del Señor, el Señor seguirá dándoles más y más luz. Este acontecimiento de la segunda venida, que el Señor dice que va a ocurrir de todas maneras, que todos los muertos en Cristo resucitarán, lo confirma el apóstol Pablo. Allí en Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18, el apóstol Pablo nos dice que el Señor mismo, con voz de mando y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, luego dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Pablo lo confirma. Pablo menciona en 1 Corintios 15 que la realidad de la resurrección es nuestra garantía. Jesús resucitó y por eso nosotros tenemos la esperanza de que la resurrección también va a ser un evento real en nuestras propias vidas. Y esto es lo que nos va a dar entrada al reino de los cielos. Pedro, también en 2 de Pedro 3, 3 al 13, dice que el Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que el Señor es fiel y justo, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la manifestación suprema del amor de Dios, que el Señor quiere que nosotros nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, que el Señor
desea que nosotros reconozcamos que el tiempo en el que estamos viviendo es un tiempo de crisis y que va a venir una gran tribulación y que así como en el tiempo de Noé venía el diluvio, pero nadie le creía y lo tenían por loco, también llegó el diluvio, se los llevó a todos. Noé predicó 120 años. ¿Y quiénes se salvaron? Solamente 8 dentro del arca. Vino un mensaje para Lot. Lot obedeció y se salvó él y sus hijas. También, en el tiempo del fin, la iglesia estará predicando un mensaje de la segunda venida de Cristo. Y muchos escucharán y muchos rechazarán. Y lamentamos por aquellos que rechazan, porque están rechazando la vida, la salvación, a aquel que puede darnos vida eterna. Apocalipsis 1:7 dice que el Señor vendrá y todo ojo le verá. Y cuando dice todo ojo le verá, no es que la tierra es plana y como es plana todos lo ven, porque el Señor es todopoderoso y el Señor puede hacer de que todos por diferentes partes lo puedan ver en su gloria y majestad. También nos dice que su venida será personal, no es espiritual, no es como algunos dicen, ya vino, ¿no? Y hay que verlo con los ojos de la fe. No, 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 no. Lo veremos con nuestros propios ojos, porque cuando Él venga será una manifestación poderosa, será una venida literal, visible, ¿no? Visible, audible, porque habrán truenos y relámpagos y terremotos y estaremos conscientes de lo que está ocurriendo. Estaremos diciendo, nosotros este es nuestro Dios a quien hemos esperado y Él nos salvará. Y por esta razón, cuando el Apocalipsis Juan dice, todo ojo le verá, es literalmente, todo ojo le verá. Así que mis queridos hermanos, Marcos 13:30, ¿qué nos dice Marcos 13:30? Yo quisiera que juntos busquemos en nuestras Biblias y allí leamos qué nos dice Marcos 13:30. Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí en primer lugar les está diciendo de la destrucción de Jerusalén. Y muchos de los que estuvieron en esa generación pudieron ver la destrucción de Jerusalén, cómo el Señor cumplió sus palabras y cómo el Señor hizo de que esta destrucción sea una realidad de acuerdo a lo que Él había profetizado. Marcos 13:32 dice, pero aquel día y aquella hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Entonces, Jesús les dice, ¿no? La venida del Hijo del Hombre nadie lo sabe. La destrucción de Jerusalén va a ocurrir dentro de esta generación. Muchos de los que están aquí van a verlo. Pero de la segunda venida, ni el Padre lo sabe, ni los ángeles. Por esta razón, todas las profecías nos van a ir indicando si el camino que estamos siguiendo es correcto y si estamos atentos a las señales de la venida de Jesús en gloria y majestad. Qué hermosa enseñanza nos deja el Señor, que nosotros tenemos que estar preparados para los acontecimientos finales, que debemos estar conscientes de las profecías. Las profecías de Daniel y Apocalipsis nos indican, nos van mostrando como un GPS, como un GPS, nos van diciendo hacia dónde tenemos que ir y nosotros tenemos que hacer caso a la palabra de Dios. Tenemos que dejarnos orientar y guiar por el Señor y su palabra. No podemos andar a tientas, no podemos andar siguiendo a otros. Tenemos nosotros mismos que aprender a discernir la palabra de Dios y escuchar la voz de Dios. Que el Señor nos siga hablando, que el Señor nos siga mostrando, porque su venida está más cerca de lo que nosotros pensamos y creemos. El Señor está listo para venir. Pronto saldrá de su misión en el santuario celestial. Dejará sus vestiduras sumos sacerdotales y se vendrá con sus vestiduras de rey, rey soberano, quien gobernará sobre este nuevo mundo. Mis queridos amigos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude para comprender las verdades que la palabra de Dios nos presenta y reconocer que estos últimos días que estamos viviendo es un privilegio, porque muchos de los que estamos aquí veremos a Jesús viniendo sobre las nubes de los cielos. Y
Ese privilegio se torna aún mayor cuando el Señor nos ha concedido a nosotros como ministros de reconciliación, como mensajeros de las buenas nuevas, como pregoneros de justicia, como aquellos que tienen que ir y sembrar la semilla de verdad en el corazón de todas las personas. Que el Señor nos ayude. Nos vemos la próxima semana.